neuropsicóloga, antropóloga, periodista y política mexicana. Poseedora de una larga trayectoria como comunicadora que comenzó en 1975, convirtiéndose en una comunicóloga con amplia experiencia en radio, televisión y medios impresos. Especialista en temas de comunicación social y propaganda política, ha trabajado para numerosos medios como Televisa, ABC Radio y Ondas del Lago, entre otros. En 2017 publicó Valentín Pimstein, una vida de telenovela, como homenaje a uno de los principales productores de telenovela en México. Tere Vale es graduada en Psicología por la Universidad Anáhuac con mención honorífica y posee una especialización en neuropsicología. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras Mayores. Muchas gracias por acompañarnos porque el día de hoy tenemos una invitada impresionante. Una señora con una trayectoria en distintos ámbitos, no solamente en la psicología, sino también en la antropología social, pero también en las comunicaciones y en la política. Ella es Tere Vale y nos acompaña aquí en su casa, donde nos hizo el favor de invitarnos. Uy, qué Muchas presentación. gracias. Oye, pues es que qué barbaridad. Presentación tan comprometida. Ahora voy a tener que parecer hasta inteligente. Por favor. Eso me cuesta mucho trabajo. Sí, por favor, sí, por eso favor. tengo que batallarle. Es que la verdad, yo las credenciales las tengo que presentar. No, claro, pero mira, el hambre es canija. Entonces, hay veces que tiene uno que parecer así como muy inteligente. Voy a intentarlo hoy, ¿eh? Por favor. Sí. Por favor, claro, de eso se muy trata. serio, porque nuestro público es un público muy inteligente. Exacto. Y no podemos defraudarlos. Así es, estoy de pero la acuerdo. verdad, ya fuera de broma, son muchos ámbitos. ¿Cómo hiciste No, son para muchos años. Bueno, pero son muchos ámbitos. Hay Sí. quien se dedica solamente, digamos, a la arquitectura toda la vida o a la economía. Pues sí, o pero a es tal. que yo soy, ¿te acuerdas? Bueno, no se han de acordar porque son muy jóvenes, pero una película de Pedro Infante Yo vi las que decía, películas de ya Pedro llegué vieja, ya me voy vieja, y Sí. se ponía distintas cachuchas. Pues yo soy así, o sea, pues el hambre, te digo, necesita mucho ingenio para ganarte la vida y para seguir Pero pues, no es solo el luchando. hambre y el ingenio, son los talentos también y la capacidad de aprender Bueno, rápidamente. eso en mi caso, desde luego, es cierto. Pero... Totalmente que hay muchas capacidades. No, pues mira, lo que pasa es que yo empiezas? empecé mi vida con un papá radiodifusor. Mi papá era venezolano, mi mamá es mexicana. Y mi papá tenía una estación de televisión y varias estaciones de radio en Venezuela. Total que a mi papá le quitaron todo, pero yo nací, crecí, pues en una estación de radio y en una empresa de televisión. Claro. En aquella época no había camaritas como estas maravillas, sino eran unas cosas inmensas. Yo vivía en Maracaibo, esto pasaba en Maracaibo, cuya temperatura deliciosa es de 40 grados centígrados todo el año. Todo tenía que estar hiper refrigerado, claro. En fin, por el equipo. Como ahora también se necesita que esté fresco. Es quizá más fácil también. No, allá era una cosa. Y con esas temperaturas, pues ya no hay aire acondicionado que alcance. Sí, supongo. bueno, pues mi papá se dedicaba a eso. Cuando yo nací en México porque mi papá lo exiliaron, se vino para acá, le quitaron todo. Pero a los 8 años le vuelve la democracia, regresa mi papá y regreso yo, y claro, pues ver los estudios de televisión, lo que es una estación de radio, una consola, te estoy hablando de 1958. No saben qué distinto era el mundo. O sea, no había nada de tecnología como internet, bueno, jamás. No, por supuesto. ¿sí? No, si a mí ya el internet me tocó casi a los 30. Bueno, pues total que nací en ese medio, luego después mi papá tuvo 2 infartos, después de todas las aventuras de estar en la cárcel, o sea, bien padre. Y cuando nos regresaron todo, nos fuimos otra vez a Venezuela, luego regresamos otra vez a México. Y aquí, pues yo quería estudiar medicina, eso era lo que verdaderamente yo quería estudiar, pero era el 68. Claro. Entonces estaban las cosas muy complicadas, la historia familiar pues hacía que mi papá tuviera mucho miedo de que nos fuera a pasar algo, pues por lo que había pasado ya en Venezuela.
Y pues me dijeron, no, pues ahorita medicina no, porque no había la Salle, ni la Náhuac, ni nada para estudiar medicina. Era la UNAM. Era la UNAM, entonces estaba todo muy revuelto. Y bueno, pues finalmente me decidí por estudiar psicología. Y yo lo que realmente soy es una psicóloga. Me gusta muchísimo mi carrera. He escrito pues 6 libros en Editorial Planeta con relación a temas neuropsicológicos, porque yo me especialicé, digamos, en el estudio de las neurociencias del cerebro. Es que ya suficiente es con ese tema. Ese tema da para una vida entera y para hablar por millones de programas. O sea, ¿cómo diversificas hasta el punto de terminar haciendo política, por ejemplo? Bueno, lo de la política tiene que ver con otra gran influencia en mi vida, que es mi esposo, que ya falleció hace 7 años, Miguel González Avelar. Pues mi marido fue secretario de Educación, era líder del Senado, fue líder de la Cámara de Diputados, un hombre, un intelectual extraordinario, un hombre súper inteligente, súper divertido, nos reíamos muchísimo. Y bueno, pues viví también ese mundo de la política muy cercanamente. Claro. Pues imagínate, mi marido fue precandidato a la presidencia en el PRI entonces, claro. Sí. Y pues yo viví muy de cerca ese mundo de las cenas en Los Pinos, que ya se acabaron, ya vemos ahora ya nunca jamás, pero yo viví todavía esa época de las cenas en Los Pinos, de los gritos en Palacio, de ir a dar el grito a Los Ángeles, de estar de visita en la UNESCO. O sea, fue un momento de mi vida muy, muy interesante gracias a Miguel. Pero además de eso, pues yo siempre he sido una agente de izquierda, como mi papá. Pues por eso le quitaron las empresas y demás. Pues luego se las devolvieron. Bueno, por lo menos. Sí, menos mal. Bueno, y pues Gilberto Rincón Gallardo y un grupo de amigos decidieron hacer un partido político. A mí me interesó mucho y pues empecé a trabajar ahí y me hicieron candidata al gobierno del DF y me tocó competir con Andrés Manuel López Obrador, con Santiago Krill, con Jesús Silva Herzog, con Marcelo Ebrard, que luego cede su candidatura a Andrés Manuel López Obrador y ahí se hacen muy amigos. Estaba también de candidato Alejandro Ordorica, que también cede su candidatura a Andrés Manuel. Y bueno, tuvimos unos debates, pero bien fuertes. Pero volviendo un poco a la psicología y a los primeros años. Sí. Bueno, pues di muchos años clases en la universidad, todavía me encuentro, pues ya veo unas señoras así bien viejitas y llegan y me dicen, tú eres Tere Vale, ¿verdad? Sí, yo soy. Yo fui tu alumna y digo, en la torre, ¿cómo me veré yo? Pues no, la momia de Guanajuato. No, no es o cierto. sea, sí, claro, claro. No. Entonces, pues sí, di muchos años clases en la universidad, di clases en la Náhuac, di clases en la Ibero, dirigí tesis. Luego me metí a estudiar una maestría en antropología social en la Universidad Iberoamericana, aprendí también muchísimo, pero en medio de eso mi hermano era un cantante y un hombre muy talentoso, con muchísimo talento musical, y un día en el bautizo de Angélica Vale, que es mi hija de mi hermano Raúl, y de Angélica María, claro, pues estaba un productor ahí de Televisa, y entonces me dijo, yo era guapa en aquellos años. Y entonces me dijo el señor, oye, ¿tú nunca has pensado en trabajar en la tele? Yo imagínate con mis ratones y haciendo investigación y el cerebro y no sé qué. Y yo, no. Entonces me dijeron, pues, ¿por qué no lo piensas? ¿No te gustaría? Mira, te podríamos dar un espacio. Había un programa con Paco Malgesto, que los viejitos que nos están viendo seguro se acordarán, y los jóvenes no, pero era un conductor muy famoso y muy importante. Y entonces me dijo, ahí podrías hablar de psicología. Y entonces, bueno, yo entre que lo que me pagaba la universidad pues no era así como muy importante, y lo que me ofrecieron de sueldo en Televisa, pues me fui a Televisa. Claro, por supuesto. Y seguí en la universidad, tenía mi consultorio y la universidad y todo, pero hacía yo un espacio de psicología. Y ahí en la tele me vio un día Jorge Saldaña, que conducía unos programas maratónicos en Canal 3. Así es. Y entonces me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿no te quisieras venir para acá? Y yo era así, materialista. Entonces le dije, oye, ¿y de a cómo es la cosa? Entonces cuando me dijo de a cómo, le dije, no, yo creo que sí me voy. Entonces dejé Televisa, me fui a Canal 13 y ahí trabajé muchísimos años, muchísimos años.
de tal suerte que fui dejando, desgraciadamente, mi carrera y me fui metiendo más al periodismo. Okay. Y bueno, pues la vida dio muchas vueltas, fui directora de 2 empresas de radio. Así es, que ahora vamos a hablar bonitas. Un poquito más de estos proyectos tan sí, lindos. Dirigí y fundé una empresa con mi esposo y con mi hijo de una revista loca que se llamaba El Huevo. Todo lo que yo hago es un poco loco y excéntrico. Justamente entonces, del Huevo me encantaría hablar un poquito más, porque sí. me parece que es un proyecto que habría que tendríamos que tener ahora. No, yo ya estoy terminando. Bueno, entonces volvamos a estos primeros sí, años claro. en donde pues me voy a la Canal tele. 13, empiezo a escribir también. ¿En dónde? Pues escribía yo en TV Guía, que era una revista muy famosa en aquellos años. Escribía en El Sol de México. En El Sol de México escribía de finanzas. En TV Guía escribía de espectáculos. Y en El Esto también escribía de espectáculos. O sea... Pero a ver, ya simplemente eso es algo muy poco común. O sea, en general los medios buscan especialistas en un tema pues para sí. darle cierto rigor a las columnas. Pero por ¿no? eso te digo que yo soy como Pedro Infante en esa película. Yo hacía de todo. Me decían, oye, ¿quieres trabajar de esto? Pero sí. Claramente lo hacías bien, si no, no hubiese podido hacerlo. Yo también quiero hacer de todo, pero no me sale igual de bien todo. Lo dudo mucho. Pues mira, yo creo que se hace lo que se puede en esta vida. Uno quiere hacerlo. Cuando uno es joven, pues crees que vas a ser la mejor, que vas a conquistar al mundo, que tú eres un genio y tal y cual. Y la vida te va domando. Tú naces como un caballo brioso y la vida te va dando palos y terminas siendo una ovejita. O sea, ya... ¿O no? Sí, o sí. Yo, no, a fuerzas. Yo creo que también depende mucho de esto, del espíritu que uno tiene para hacer cosas. Pues, es cierto que la vida te enseña, te encarrila. Mira, yo creo que quien te diga que no, que envejecer es precioso y que es una experiencia divina, es horrible. O sea, es espantoso. Te ves al espejo y dices, oye, pero si yo no era esta señora. Luego ves cómo te trata la gente, que te bajas del coche y luego, a ver, señora, le ayudamos. Y tú dices, pero si yo soy joven, porque tú por dentro sigues pensando que eres joven. Pero no está la clave un poco ahí. Efectivamente, el cuerpo traiciona. En eso estoy de acuerdo. Claro. Los años los empezamos a sentir todos desde los 30, 40, empiezas a sentir los cambios No, y pero van no sabes en aumento. la alegría de tener 68 años, sí está cañón, ¿eh? O sea, es fuerte. Perdón, pero tener 68 años, ¿así? Pues mira, yo cuando... Ya no es igual. Aparte a mí me dio una embolia hace 7 años. Después de que murió mi esposo, al mes me dio una embolia. Entonces me quedé sin poder hablar, con medio cuerpo paralizado. Imagínate, para mí hablar, yo vivo de hablar, me gano la vida hablando. Entonces fue algo muy fuerte. Pero si quieres te cuento luego. Va. Bueno, hay muchísimo de qué platicar, pero vamos rápidamente a un corte y regresamos a Palabras Mayores.